Bien, bienvenidos entonces a la clase número 2. En esta clase vamos a ver qué son los factores ambientales. Van a ver que en el material que tienen en la plataforma van a encontrar distintos factores ambientales. Estos son algunos de los factores ambientales que los vamos a encontrar en la bibliografía. Y van a encontrar la definición de cada factor y cómo evaluarlos. Pero antes vamos a ver qué son los factores ambientales. Dijimos en la clase pasada que los factores, digamos que el ambiente es un sistema complejo en donde hay múltiples interrelaciones. Por lo tanto, para poder estudiarlo al ambiente vamos a tener que definir ciertos parámetros de estudio. Es así como cuando uno va al médico y se tiene que hacer un análisis de sangre, no se estudia absolutamente todas las cosas, sino que se definen parámetros a ser estudiados. Bueno, esos son los factores ambientales. En todo este sistema, que es el ambiente, vamos a definir qué parámetros nos interesa estudiar y analizar para comprender los elementos que pueden ser impactados tanto positiva como negativamente a raíz de un proyecto nuevo. ¿Qué es un factor ambiental? Entonces es un parámetro a investigar, ¿sí? Desde ya tenemos que considerar que el análisis de cada factor ambiental luego tiene que ser integrado y no solamente debe verse como elementos aislados unos de otros, sino que desde esta mirada de la complejidad tenemos que tener en cuenta que investigamos a veces ciertos parámetros, pero que todos estos tienen que ser analizados a la luz de una visión integradora para poder evaluar si existen impactos sinérgicos, por ejemplo, o sea que sumados unos con otros nazcan nuevos elementos que se necesitan evaluar y que tienen que ser considerados por el equipo que está haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, la integración ambiental va a ser otro concepto fundamental a la hora de llegar a conclusiones de nuestro estudio. No solamente medir parámetros, sino saber verlos a la luz de una óptica más amplia, más holística. Por lo tanto, volvemos a decir la necesidad de tener un equipo interdisciplinario para trabajar en estudios de impacto ambiental, en análisis de factibilidad ambiental, en evaluaciones ambientales estratégicas. Todo esto son distintos niveles de estudios ambientales, el análisis de riesgo ambiental, ¿sí? Es decir, es necesario tener equipos interdisciplinarios porque ya dijimos que el ambiente es un sistema complejo, por lo tanto, ninguna rama del conocimiento puede llegar a saber absolutamente todo sobre este objeto de estudio que es el ambiente. Como para dividir este ambiente complejo, por una cuestión, digamos, mental, lo solemos dividir en un medio físico-químico, en un medio natural y un medio socioeconómico. Bien, los factores ambientales entonces son los elementos del ambiente que son afectados o potencialmente pueden verse afectados como resultado de acciones de un proyecto, ¿sí? Para identificar qué factores ambientales vamos a estudiar, tenemos que tener en cuenta que sean representativos, ¿sí?, en cuanto al proyecto, que sean relevantes por su magnitud e importancia, que sean excluyentes, es decir, que no se repitan junto con otros factores elegidos, que sean fácilmente identificables, es decir, que puedan ser estudiados mediante un trabajo de campo, mediante datos estadísticos y fácilmente cuantificables. Digamos, son las consideraciones que uno tiene que tener para tener en cuenta. También puede ser que a la hora de estudiarlos tengamos que tener elementos cuantitativos, ¿sí?, como por ejemplo directamente medir, por ejemplo, decibeles de ruido, nivel de pH, densidad de población. Todo ahí vamos a estar hablando de datos más duros, de números. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores ambientales que los tenemos que estudiar desde otras técnicas más cualitativas, por ejemplo, mediante entrevistas, mediante observación participante, como por ejemplo evaluar, digamos, por ejemplo, la calidad de vida del lugar donde se va a hacer el proyecto, entrevistas a distintos actores sociales clave que vayan a verse beneficiados, afectados positiva o negativamente por el proyecto. Es decir, grado de amenaza de alguna especie, ahí vamos a necesitar también seguramente un
trabajo de campo, es decir, que vamos a tener que utilizar distintas técnicas para poder estudiar bien cada factor ambiental. Para eso lo primero que tenemos que hacer es hacer el inventario de factores ambientales, saber qué es lo que hay. Y en esto, lo primero que tenemos que hacer es buscar lo que ya existe publicado para ese lugar. Y eso lo podemos encontrar a través de distintos... Primero, ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos, en la clase pasada, que lo primero que tenemos que saber es en qué ecorregión va a ser el proyecto? Ya la ecorregión nos está dando una información ambiental primaria que nos va a situar en ciertas características del ecosistema. Después necesitamos ir a lo más, digamos, más fino, no solamente en qué ecorregión, sino cuál es el ambiente natural en el cual se va a ubicar, el ambiente natural y sociocultural donde se va a ubicar ese proyecto. Y ahí seguramente tengamos que recurrir a un trabajo de campo, por ejemplo, un recorrido por el predio, por el lugar, ver si también no existe alguna publicación previa respecto a ese mismo lugar. A nivel, digamos, de las ecorregiones, yo le puedo recomendar recurrir, por ejemplo, a sitios como sitios de parques nacionales, el Sistema Nacional de Biodiversidad. El Sistema Nacional de Datos Biológicos del CONICET también tiene un buscador con información previa sobre, que puede ser de inventarios, uno pone, digamos, en el buscador y salta todo lo que hay en museos, recolectado de especies de fauna, flora, informes de monitoreo, lo están incorporando ahora actualmente. Revisar en los organismos públicos a ver si no existen ya especies detectadas para ese lugar, especies amenazadas, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, libros como listas que nos pueden servir para identificar, es decir, para identificar flora. Por ejemplo, esto fíjense que es un libro directamente específico de flora de la ribera bonaerense, de plantas, de árboles, que funcionan como guías para identificar, es decir, se muestran sus hojas, sus flores, sus frutos y ciertos detalles para identificar. Hay otras que también podemos encontrar de mamíferos, de aves, ¿sí? Es decir, con guías podemos identificar. Obviamente este trabajo en un estudio, en la realidad, es un trabajo que sería óptimo, en el caso de la fauna y la flora silvestre, que lo haga un biólogo, al igual que algún elemento relacionado con el suelo, un geólogo, ¿sí? O algún factor social ser estudiado por un antropólogo o un sociólogo. Pero bueno, en la práctica de este ejercicio vamos a, en un juego de roles vamos a imaginar que tenemos todo eso y además nos va a servir para entender la complejidad de los temas ambientales. ¿Qué factores ambientales ustedes van a encontrar en la presentación? El medio físico y natural, y ahí vamos a ver flora silvestre, fauna silvestre, factor paisaje, el aire, el suelo y el agua, y el medio socioeconómico, donde vamos a encontrar lo que es valores culturales o patrimonio cultural, calidad de vida, empleo y demografía. Dentro de esta forma de dividirlo, incluimos salud dentro de calidad de vida, ¿sí? Pero podremos haberlo considerado como otro factor ambiental, y estaría bien, ¿sí? Primero van a encontrar que hay una definición de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, qué es flora silvestre o cubierta vegetal. En un video anterior vimos que lo que nos va a interesar principalmente conservar desde el punto de vista digamos, sí, de la conservación de la biodiversidad es conservar lo nativo, lo que es originario de un lugar. Y definimos que era lo nativo, lo originario, ¿sí? Lo que había, digamos, estado ahí originalmente, una especie que sea característica de ese ecosistema, no traída, no una especie exótica, y que ya hemos explicado de qué se trataba. Entonces tenemos que identificar cuál es la cubierta vegetal que existe en ese inventario. La cubierta vegetal es súper importante porque es estabilizadora de pendientes, protectora del suelo, es atenuadora del ruido, ¿sí? Es hábitat de numerosas especies de especies de la fauna silvestre.
Y en general tenemos un gran desconocimiento de nuestra propia flora nativa. Y ahí va a ser un desafío poder identificar bien qué es lo que hay en el lugar donde vamos a hacer el proyecto. El factor fauna, y acá vamos a hablar de la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque si fuera doméstica, los animales domésticos pueden ser trasladados a otro lugar, en eso no habría ningún problema. Y tenemos que reconocer que fauna silvestre hay presente. Fauna silvestre, todo lo que vive de manera independiente del hombre. Y la fauna nativa, ¿sí? En la diapositiva van a encontrar una guaraguazú, un monoaullador o carayá, un ciervo de los pantanos. Si alguno tiene algún proyecto para hacer en el delta, el ciervo de los pantanos es una especie propia del delta del Paraná. También lo vamos a encontrar en otras zonas, pero tal vez sea más probable que pueda haber algún proyecto más cercano. Y la ranita de Pehuenche. El factor paisaje hace referencia a algo estético, ¿sí? Es la percepción visual, ¿sí? Entonces es cómo se va a ver afectado un determinado lugar a partir de esta obra que se va a hacer. El patrimonio cultural o valor cultural tiene que ver con eso que se le atribuye un significado a nivel cultural, puede ser tanto histórico como artístico, puede ser tanto, ya esto lo vamos a ver, tanto material como inmaterial, ¿sí? El factor calidad de vida tiene que ver con el grado de bienestar. En la foto van a ver que hay distintos elementos porque tiene que ver con los distintos enfoques que hay para estudiar la calidad de vida, ¿sí? Que vamos a ver. Factor nivel de empleo, ¿sí? Que es la población ocupada respecto a la población activa. Factor demografía, que tiene que ver con la variación del nivel demográfico, los movimientos migratorios. Y vamos a ver entonces cómo estudiamos los factores ambientales. En el caso del medio natural, tenemos que identificar si existen especies amenazadas, la diversidad de especies que existen en un lugar, ambiente con características especiales y o con diferentes grados de protección, por ejemplo, alguna reserva natural, algún parque nacional, algún parque provincial, si existe cercano algún área de interés ambiental, ¿sí? Hay también áreas señaladas especiales para la conservación de aves, ¿sí? Para la conservación de pastizales. Esto hay que hacer una investigación. Van a ver ahí que tiene la fotografía de distintas publicaciones, distintas listas a las que uno puede acceder para conocer. Ahí también vamos a tener que identificar, según el lugar, si existe alguna normativa específica que conserve alguna o esté declarada de interés alguna cosa, ¿no? Alguna especie. Seguramente también va a ser necesario un trabajo de campo. En general, los trabajos de campo o monitoreos hacen uso de un análisis de no solamente visual, porque hay, sobre todo si son las especies de fauna silvestre en general son bastante difíciles de ver, sino a través de rastros, como pueden ser fecas, huellas, ¿sí? Y se hacen a veces con cámaras trampa, ¿sí? Para poder estudiar distintos animales silvestres. También hay distintas técnicas de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con llevar un registro, un diario de campo, guías de observación en distintas estaciones del año. Yo a veces les cuento que por mi trabajo tuvimos que hacer el análisis de los estudios de impacto ambiental presentado por Barry Gold cuando quiso declarar anticonstitucional la ley de glaciares y solamente habían tenido en cuenta en el monitoreo de especies una sola época del año, lo cual es un grave error. Las especies que uno pueda detectar en el invierno es lógico que no van a ser las mismas que uno va a detectar en primavera o en verano. Entonces es importante, al menos en el enunciado, si bien ustedes no lo van a hacer en la práctica, tener en cuenta que si plantean un monitoreo de fauna silvestre van a tener que tener en cuenta esto, que sea a lo largo de distintas estaciones del año. Entrevistas, grupos focales, ¿no? Porque puede ser que haya algún investigador en la zona al que uno pueda recurrir y ya tener información, por ejemplo, de qué especies hay. Y en eso también vamos a necesitar una grabadora, un cuaderno. En el caso de la flora silvestre, evaluamos la biodiversidad y cómo lo vamos a monitorear. Y ahí van a ver que hay distintos focos de contaminación y medidas preventivas. Se hacen recolección de muestras, registros fotográficos para identificar qué especies.
En el caso de fauna silvestre dijimos que se pueden hacer monitoreos, observaciones, ¿sí? Para poder determinar si existe alguna especie, la diversidad del lugar, si existe una especie endémica, o sea que sea exclusiva de un lugar. La ranita de pehuenche que vimos en una fotografía anterior, por ejemplo, es endémica de una zona de Mendoza. A partir del proyecto de una ruta que se asfalta, dijimos entonces, endémico es exclusivo del lugar. A partir de una ruta que se asfalta, y se asfalta de una manera muy particular, o sea, el asfalto hace como una especie de cuenca, las ranas saltan a la ruta y son atropelladas por los vehículos que pasan. ¿Qué pasa? Esa obra pone en riesgo la supervivencia de una especie porque está exclusivamente ahí. No es que solamente es un impacto negativo, directamente pone en riesgo toda la supervivencia. ¿Por qué? Porque es una especie endémica, solamente la identificamos ahí. También puede hacer que haya especies migratorias, es decir, que no estén en un momento del año y en otro momento sí. Bueno, todo eso es parte de la investigación que hay que hacer para conocer la fauna silvestre de un lugar. También van a encontrar medidas de focos de contaminación y medidas de monitoreo y preventivas para trabajar con la fauna silvestre. Tenemos que identificar qué hay, cuándo, qué especies hay, cuántas, la diversidad, ¿sí? Y hay distintos métodos. El factor paisaje dijimos que tiene que ver con el valor estético de un lugar. Entonces ahí lo que hay que es cuantificar es cuál es el valor, digamos, de la visibilidad del espacio y cómo eso va a ser intervenido. Ahí hay distintas técnicas que se pueden usar, algunas tienen que ver con poder montar una figura de cómo se vería afectado el paisaje y hacer una evaluación estética. En un grupo grande, en un proyecto grande, ahí este factor podría ser evaluado por arquitectos, artistas, ¿sí? Por personas que tienen por ahí una visión estética más desarrollada que muchos de nosotros. Bien, decíamos que entonces el factor paisaje, para evaluarlo vamos a tener distintos enfoques, pero básicamente vamos a considerar la visibilidad, que es la cuenca visual, y la calidad paisajística, es decir, qué elementos existen en el entorno cercano, el fondo escénico. Se contempla el paisaje, se le asigna un valor en una escala del 1 al 10, por ejemplo, y los valores se van corrigiendo en función de distintos elementos, por ejemplo, la cercanía a centros urbanos, a vías de comunicación, es decir, cuán posible es que alguien vea eso y cuánto se va a ver afectado desde la visual a partir del elemento. Por eso, en los ejemplos que hay en la diapositiva, tienen que ver con poder tal vez montar cómo quedaría esa obra en el proyecto en un lugar y cómo se vería alterado el factor paisaje a partir de ese planteo visual. ¿Sí? El patrimonio cultural es lo significativo, lo trascendente, lo representativo, lo que nos representa, lo que nos identifica. ¿Cómo lo evaluamos? Según el grado de destrucción. Y eso se mide en porcentaje, es decir, cuánto a partir del proyecto puede verse evaluado o no, digamos, alterado o no el patrimonio cultural. Ahí también tenemos que investigar sobre las normativas locales, si existe alguna normativa específica en ese lugar. Supónganse que se va a construir una nueva planta en un lugar que era el sitio donde se hacen los bailes, la fiesta de la ciudad. Y todo eso se lotea, de repente alguien lo vende, lo compra una empresa y ahí se va a montar una planta industrial. Bueno, ahí hay un elemento del patrimonio cultural inmaterial que tiene que ver con las festividades, con las fiestas, que se va a ver impactado. Y ahí es donde tenemos que estudiar nosotros cuán impactado va a estar, también para ir pensando en las medidas después de mitigación. O si existe, o si no es factible, ¿no? Si no es factible hacer esa obra en ese lugar y buscar otro. Bien, en la foto que hay unas piezas rotas, cortadas de un faraón, es la obra, está vinculado con lo que les contaba en la clase anterior sobre la represa de Asuán. La inundación hizo que tuvieran que cortar distintas piezas arqueológicas, parte del patrimonio cultural, y trasladarlas a otro lugar, lo cual
si uno lo analiza a la luz de la historia actual, ¿no? Eso no es, digamos, si bien se preserva algo, es una medida de mitigación, pero fíjense que el impacto es tremendo, ¿no? Es decir, esa misma obra en otro lugar cobra otro sentido, ¿sí? O lo mismo que en un museo, aislada de un entorno cultural. Lo mismo podría ser una pieza de la paleontología, no sé, de pronto se aparece en una obra, en medio de una construcción, un hueso, un fósil de algún animal antiguo, prehistórico, ¿sí? Bien, factor calidad de vida. Calidad de vida es el grado de bienestar de una población. Es uno de los factores por ahí más difíciles de medir porque es bastante subjetivo, ¿sí? Porque va a depender según el grupo, según el individuo, según el país. No solamente es el bienestar material, sino también tiene que ver con necesidades intangibles, como la seguridad personal, las libertades, la calidad del ambiente. En general solemos recurrir para estudiar este factor a los censos nacionales. Y ahí estudiamos distintas cosas, por ejemplo la economía de un lugar, el acceso a la educación de un lugar, las viviendas de un lugar, cómo es que se vive. Este es un análisis bastante corto que hacemos de la calidad de vida. La calidad de vida debería estudiarse mucho más profundamente y eso va a depender. Bien, les decía que entonces para estudiar la calidad de vida vamos a tener que abrirnos más que a los censos nada más y vamos a tener que recurrir a técnicas cualitativas como por ejemplo la observación participante, las entrevistas en profundidad a grupos focales, a distintos actores sociales que nosotros hayamos identificado como importantes dentro del proyecto en particular que estamos analizando. Lo que vamos a evaluar es si hay progresión, regresión o estancamiento. Y por último, vamos a estudiar dos elementos más, que es el nivel de empleo, que dijimos ya que tiene que ver con el porcentaje de la población ocupada respecto de la población activa. Tenemos que evaluar cómo es antes y después del proyecto, y el factor demografía, que tiene que ver con los movimientos migratorios. Es decir, hay ciertas obras que pueden provocar, al presentar más empleo, movimientos migratorios. Bueno, esto tiene que ser previsto dentro del estudio para ver cómo se va a ver afectado. Y lo que vamos a estudiar es la variación en el nivel demográfico, ¿sí? Medido en porcentaje, cuánto varía. Bueno, van a encontrar que hay algunos ejemplos, distintas técnicas, y por último recordarles la importancia de la integración ambiental. Es decir, cada factor lo analizamos como esos parámetros que identificamos para poder conocer más esta complejidad ambiental, y luego necesitamos una visión sistémica para reintegrarlos y evaluarlos en su conjunto, no como elementos aislados, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido sencillo. Por favor, recorran bien los apuntes, los materiales que les compartimos en la plataforma, y cualquier duda me quedo a su disposición para ser resuelta. Hasta luego.